7 minutos. Nuestro director José Manuel Acevedo habló en exclusiva con el contralor Carlos Mario Zuluaga, quien encendió las alarmas por riesgo de racionamiento. Además habló del lío de los pasaportes y de la alza en el precio de los peajes que va a afectar el bolsillo de todos los colombianos. Señor Contralor Carlos Zuluaga, gracias por estar con nosotros. José Manuel, bienvenido a la Contraloría. Bueno, sí, aquí estamos efectivamente en la sede central de la Contraloría en Bogotá y tengo varios temas para hablar con usted, pero déjeme comenzar por uno que seguramente le va a tocar a muchos colombianos en esta transición del año 2023 al 2024, el tema de los peajes. Tenemos la idea de que están congelados, pero el año entrante las cosas pueden cambiar, ¿o no? ¿Le preocupa eso a la Contraloría? Le preocupa a la Contraloría y a muchos colombianos, efectivamente, haber tomado la decisión de congelar los peajes, que es el IPC del 2023, 13.4% en promedio, hace que en el año 2024 todos los colombianos sientan una afectación en el bolsillo, porque el otro año los peajes van a subir el 13.4% del 2023 y un promedio del 10% del año 2024. Tremendo. Es decir, el incremento de los peajes el próximo año va a ser del 24% en promedio. Óigame, ¿y usted le advirtió todo esto al gobierno nacional o esto es la primera vez que lo está diciendo? Nosotros lo hemos hecho en los seguimientos permanentes que tenemos a las 29 concesiones que tenemos, 14 de ellas, 10 de ellas son privadas, 19 son públicas, y efectivamente esa afectación hace de que muchas de ellas puedan también, como está incumpliendo el gobierno en los pagos, ellas también tener algunos procesos de incumplimiento. Muchas de ellas están haciendo préstamos, créditos. Y dígame una cosa, ¿siente que le pararon bolas? Pues tienen que revisar la medida porque hay unos recursos adicionales que van a tener que prever en el presupuesto del otro año. Aquí no hay un daño fiscal, pero sí hay un esfuerzo adicional que tiene que hacer el gobierno, que va a luego también verse reflejado en el esfuerzo del bolsillo de los colombianos en el año 2024. Venga, Contralor, ¿por qué no aprovechamos el buen día de Bogotá y seguimos avanzando en el recorrido y avanzando en los temas? Otro de mucho impacto ciudadano, el que tiene que ver con el sector salud. Yo sé que la Contraloría se ha metido en el tema, ha habido discrepancias por el valor de las deudas, las EPS dicen una cosa, el gobierno dice otro. Al fin, ¿cuál es la verdad? ¿Qué ha encontrado la Contraloría en materia de salud en un momento ciertamente crítico? Pero aquí lo importante es que hicimos una reunión la semana pasada con las EPS, con el gobierno nacional. Es que no se puede suspender el servicio y la prestación del derecho a la salud de los colombianos, sobre todo de los pacientes que están en enfermedades terminales o de altos costos, que se financian con los presupuestos máximos, donde siempre hace falta para seguir pagando o garantizar este derecho. Claro, pero las EPS dicen algunas, bueno, es que si no tenemos plata, entonces ¿cómo hacemos para seguir con esa función? Que esa es la discusión que hay que sacar de la reforma. La plata de la salud siempre ha sido insuficiente. Por supuesto, hay que revisar en las auditorías que haya eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, pero eso es otra línea de trabajo que tiene la Contraloría, es la investigación, las cuales no van a pararse. Pero la prestación del servicio a la salud no puede detenerse. Bien, segunda conclusión. La segunda conclusión, que la Contraloría va a hacer una depuración de las cifras. Las IPS dicen que las EPS les deben 30 billones de pesos. Las EPS reconocen una cartera de 15 y la Superintendencia de Salud habla en una cartera revisada del 58% de 9.8 billones. ¿Cuándo piensa tener esa depuración? La segunda semana de diciembre vamos a tener ya un primer balance de cuál es el estado real de la cifra. Ahora, aquí hay muchas cuentas glosadas, carteras por revisar, que las IPS le siguen reclamando a las EPS. Los presupuestos máximos, es claro, no alcanzan. Sí. Necesita el gobierno revisar cuánto vale realmente la UPC para que se garantice la atención de todos los colombianos. Voy con el siguiente tema y voy a ser absolutamente claro y directo. ¿Usted cree que tenemos un peligro de racionamiento en Colombia en materia energética? Contralor. Sí, lo tenemos. Hay 3 tipos de racionamiento que pueden estar en marcha. El primero de ellos es un racionamiento institucional. Sigue la CREC sin comisionados titulares designados. Eso es peligroso porque no se toman decisiones de fondo. Lo segundo, puede haber un apagón financiero. La mayoría de las comercializadoras tienen deudas no reconocidas por el Estado por valor de 6 billones. Y el tercer apagón es el energético. Si nosotros no conectamos todos los proyectos que tiene hoy el país en la excepcionalidad, el ministerio tiene que mirar cómo regula transitoriamente un mecanismo que permita que los proyectos que están ya adjudicados, listos, que le hace falta un trámite, una licencia, un requisito, puedan conectarse al sistema interconectado nacional para que entren más o menos 3.000 megas. Contralor, le pregunto por una noticia de momento que tiene que ver con el lío de los pasaportes, un contratista que lo estaba haciendo desde hace rato, el gobierno decide quitar ese contrato y en fin, se arma todo un lío jurídico alrededor de los pasaportes. ¿Cuál es la opinión de la Contraloría en ese tema?
Miren, desafortunadamente, todo lo que está ocurriendo hoy con esa licitación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Contraloría lo advirtió oportunamente. Y le dijo al Ministerio que tenía que prever todos los escenarios del riesgo inminente que podía estar en no continuar un proceso de licitación que había tenido una evaluación por parte de la entidad. Ahí tenían que haber separado si los pliegos estaban bien o no, cómo suspender eso antes de evaluar, de hacer todo el proceso que podía generar derechos en quienes estaban pretendiendo, ahí sea un solo operante, tener la administración de ese proceso de la nación. Y lo segundo de ello es que ahí hay un riesgo inminente de pérdida de recursos porque va a haber una demanda contra el Estado. Y uno en no eso puede... tenía razón la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, ¿o no? Y la Contraloría cuando también lo advirtió de que tenían que preverse los mecanismos para mitigar el riesgo que tenía una posible demanda o una controversia contractual contra la nación por unos afectación de intereses de un tercero que pudo haberse lesionado por una decisión que tomara el Estado. ¿Cabe una investigación en ese tema por parte de la Contraloría? Aquí, efectivamente, cuando ocurran la materialización de los riesgos que advirtió la Contraloría, tenemos que abrir procesos de indagación preliminar contra quienes desatendieron las advertencias que hizo la Contraloría oportunamente. O sea, el canciller, por ejemplo. Por supuesto, del secretario general y quienes estuvieron ahí involucrados. Contralor Carlos Zuluaga, tengo dos preguntas finales. Una tiene que ver con el ejercicio en funciones que usted viene adelantando. ¿Ha sido fácil o no? Porque de alguna manera usted está en el limbo esperando a ver qué resuelven con el anterior Contralor o qué podrían resolver desde el Congreso de la República con uno que venga a reemplazarlo y que ya sea en propiedad. Yo estoy aquí atendiendo una orden de la norma, de la ley, que dice que cuando el Contralor o se declare la falta absoluta del Contralor, el Vicecontralor asume hasta que el Congreso designe o elija un nuevo Contralor. ¿Y qué debería pasar entonces? ¿El Congreso debería pronunciarse efectivamente pronto, en diciembre, en febrero, en marzo del año entrante? El Congreso ¿cuándo? tiene una orden judicial que cumplirse, pero lo que sí es cierto es que hoy la decisión que tomó el Consejo de Estado y la orden que tomó tiene unas intervenciones o tiene unas afectaciones jurídicas, porque hay una tutela que ya está en revisión del máximo órgano de cierre constitucional, que es la Honorable Corte. Tener un cronograma de elección de Contralor sin tener en cuenta en qué momento la Corte se va a pronunciar, tiene dos lecturas. La primera de ellas es que pareciera que estuvieran prejuzgando de que la Corte va a decidir negativamente o en la tutela. Y lo segundo de ello es que no actuar con cautela en un momento en el que pudiera la decisión de la Corte ser cualquiera, desde devolver al cargo al Contralor o modular la decisión. Lo que la Corte en su respeto quiera hacer tiene una implicación y el Congreso tiene que revisar todos esos escenarios. Tendrían que hacerse consulta cómo proceder en estos momentos, pero no debería elegirse un Contralor antes de que la Corte resuelva de fondo esta tutela, que tiene que ver con la decisión que tomó el Consejo de Estado. Y la última. Ahora que se habla tanto de replantear y revisar el funcionamiento de las instituciones del Estado, de si Procuraduría sí o no, en el caso de la Contraloría, dígame la verdad, ¿esto sí sirve para algo? Esta Contraloría en un año que llevamos de gestión, hemos recaudado 456.000 millones de pesos en un solo año. ¿Eso qué es mucho o poco? En los con 4 respecto a años los anteriores se había recaudado solamente 240.000. No solamente el doble. duplicamos en un año, sino que lo que se hizo en 4 años, nosotros lo duplicamos en un solo año. Pero le coloco un caso, por ejemplo, en recursos de salud. En los 10 años anteriores, por cobro coactivo, se recaudó casi 3.500 millones de pesos. Nosotros en un solo año, en recursos de salud perdidos, hemos recuperado 67.000 millones de pesos de esos 454.000 de los que le hemos hablado. 700.000 millones hemos recaudado o recuperado de obras inconclusas, de elefantes Los blancos. famosos elefantes blancos. Que durante un año hemos ido a todos los departamentos a ver cómo se recupera la escuela, el colegio, el acueducto, el muro de contención, para que no se pierda la plata. Y usted me habla de mucha plata y yo me pregunto, ¿esa plata la recuperan para entregársela de un corrupto a otro corrupto o cómo va a Esa ser la cosa? plata la recuperamos nosotros y se consigna en la cuenta del Tesoro Nacional. Ajá. Y en la cuenta del Tesoro Nacional la recibe el Gobierno Nacional y la utiliza para reinvertirla en los programas que tiene previsto en el plan actual del gobierno del presidente Petro. Pues, Contralor, muchos temas seguiremos hablando seguramente en los próximos meses, pero gracias por hacer estas claridades, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con los ciudadanos en el día a día. Gracias, Contralor. Muchas gracias, Emanuel, y siempre bienvenido a la Contraloría. Gracias, Contralor. Muchas gracias.